A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestra ahora Rocío Guijarro, quien es gerente general de Se Dice Libertad. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Encantada, María Alejandra, a la orden, y un saludo a tu audiencia. Pues mucho interés de compartir con nuestra invitada varios temas. Inicialmente le pediría un comentario, información sobre esta iniciativa que adelanta Se Dice Libertad para difundir el pensamiento de Carlos Rangel en una nueva reedición de sus obras que tienen absoluta actualidad a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país, incluyendo el libro tan conocido Del buen salvaje al buen revolucionario. La escuchamos. Así es, María Alejandra, gracias. Bueno, Se Dice Libertad tiene como misión promover, formar, divulgar y generar conocimiento en función de los valores y principios de la libertad individual, la libre empresa, el respeto al derecho de propiedad, por supuesto el Estado de Derecho y todo lo que tiene que ver con la libertad del individuo. Y bueno, en esa misión que ya lleva 38 años en el país, pues para nosotros, Carlos Rangel fue fundador de esta institución. Es un privilegio que gracias al generoso apoyo de su familia, Adriana Meneses, Carlos Rangel hijo, pudiéramos poner en manos de los lectores y especialmente las nuevas generaciones que a lo mejor no han leído estas obras tan importantes de este venezolano universal, liberal, comprometido con la libertad, desarrolló especialmente la más conocida, que es El buen salvaje, el buen revolucionario. Y pudimos en formato digital ponerlas de nuevo a la luz pública para que puedan bajarla y leerla y ver, porque Carlos Rangel en estas obras, no solamente en El buen salvaje, el buen revolucionario, sino en El tercermundismo y en sus artículos recogidos en la edición de Marx y los socialismos reales y otros ensayos, da un diagnóstico y una visión de lo que pasaría y lo que estaba pasando en América Latina en ese momento, pero vislumbró lo que pudiera pasar si se seguía con esos cantos de sirenas de que el socialismo, el populismo, el caudillismo te iban a resolver los problemas o iban a resolver los problemas de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ese mito que él traslada allí en su libro El buen salvaje, el buen revolucionario, vislumbra que si seguíamos oyendo eso y pensando que había alguien que era culpable de que fuéramos pobres, pues nuestro país, y no solamente nuestro país, sino la región, América Latina, iba a caer en la tentación y iba a producir más pobreza, que es lo que ha pasado cuando estamos inmersos en esta situación de deterioro de la vida, de la calidad de vida de los venezolanos. La primera edición de este libro fue en 1976, María Alejandra, hace 46 años, y fíjate la vigencia que tienen sus libros, porque en ellos transmitía lo que sucedería y dejó claro que la defensa de la libertad es un compromiso que no se termina nunca. Entonces, para nosotros de verdad es muy importante que la gente acuda a nuestra página web, sedice.org.be, y vea allí, se registre y pueda bajar los libros, los lea, los discuta, los debata y vean cómo el pensamiento de Carlos Rangel sigue vigente para atender la crisis que vive Venezuela y que vive América Latina. Bueno, de hecho, entiendo que Carlos Rangel pronosticó en los 70 y los 80 lo que podía ocurrir en nuestro país si seguía el rumbo del estatismo y el colectivismo, ¿correcto? Totalmente, eso es lo que plantea allí en El buen salvaje, el buen revolucionario, es que rechaza precisamente el victimismo de la izquierda del continente, empeñada en buscar fuera de las fronteras las causas de su desarrollo, sin advertir
que somos nosotros mismos los principales culpables de cuanto nos acontece, porque precisamente pues el colectivismo, el populismo, el caudillismo, todas esas cosas que nos llevan a sumergirnos en la pobreza no funcionan, o sea, no dependemos sino de nosotros, de que haya un Estado de Derecho que nos permita la creación y generación de riqueza, el esfuerzo para lograr calidad de vida y bienestar. Todo eso lo visoró Carlos Rangel en esta maravillosa obra que todo el mundo tiene que leer. Creo que todo el mundo tiene que leerla, debatirla, discutirla, porque no hay otra forma de progresar ni de lograr salir de la pobreza que las ideas de libertad, el capitalismo como fuente de generación de riqueza, con un marco jurídico acorde al libre mercado, con el libre comercio para que la gente pueda, con el poder adquisitivo, una moneda fuerte, una moneda dura que me lo permita. Entonces, como decía Carlos Alberto Montaner, que Carlos Rangel es el hombre al que no le hicieron caso los venezolanos, ¿no? Porque bueno, a pesar de que él lo transmitió y lo vislumbró, pues seguimos en esta situación de hundirnos en el tercermundismo, ¿no? Justo quería preguntarle, porque él, bueno, avisoró justamente que este modelo o uno similar, creo que quizás él nunca imaginó que ocurriría en Venezuela, lo que nos ha tocado sufrir y transitar, producto del modelo ideológico que se ha empeñado en poner en nuestro país, pero él hablaba acerca de la miseria y la crisis económica que llegaría a nuestro país si seguíamos por ese camino, me refiero al estatismo y el colectivismo. Ahora, él también pues estableció una hoja de ruta para salir de este atolladero, ¿o no? ¿Qué puede decirnos? Sí, él ahí en sus libros plantea, cómo no, que es a través de el capitalismo, cómo los países se recuperan, pues como, por supuesto, con un marco jurídico para salir del colectivismo, donde tiene que fundamentarse en la libertad del individuo, que es el que innova, que crea, ¿no? De todo eso lo vislumbraba Carlos allí, porque bueno, por supuesto, es la única forma de generar riqueza, ¿no? Y que esa figura del buen salvaje que vive reivindicando el populismo, que impone el divorcio entre el discurso y la realidad, y el tema de que es el imperialismo el que tiene la culpa de todo, pues le da un vuelco en sus libros a todo eso, diciendo que todos esos mitos hay que desterrarlos para poder encauzarnos, pues, hacia una sociedad más libre, hacia una democracia más liberal, y olvidarse de todo eso. Entonces, lamentablemente, pues nuestros países no aprendemos y seguimos confeccionando y creando esos mitos, como está pasando en Chile, en México, en Colombia, pues aquí mismo, que quieren acabar esas personas que profundizan el populismo, el colectivismo y, como tú bien decías, estos modelos que no permiten a las sociedades progresar, sino que más bien los hunden en la pobreza. Estos países, Chile era un ejemplo de generación de riqueza, donde es el país de América Latina que había sacado de la pobreza a miles de ciudadanos de ese país, y otra vez vuelven a caer en una posibilidad de otra vez el deterioro, ¿no? Porque ahora quieren aprobar una constitución que es totalmente, bueno, una locura. Por cierto, en CEDICE vamos a hacer el 31 de este mes un evento con un experto en derecho constitucional chileno y uno venezolano para que veamos y comparemos cómo también este tipo de constituciones que lo que hacen es volver al colectivismo, no permiten que el individuo se desarrolle, ¿no? Y todos estos valores tercermundistas que tiene la izquierda hay que desterrarlos y acabar con esos mitos. Es complicado porque las sociedades no aprenden y no le hacemos caso a estas verdades que plantean personas tan importantes como Carlos Rangel, y de allí su vigencia, ¿no? Si permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Referirme a lo que está ocurriendo en Venezuela, porque hay quienes opinan que hay una especie de apertura económica de nuestro país. Hay quienes dicen que no, que hemos llegado a esta situación producto de las circunstancias, incluyendo el proceso de dolarización progresivo de nuestra economía, al menos desde el punto de vista transaccional. De hecho, hemos leído análisis que comparan lo que está ocurriendo en nuestro país con lo que ocurrió
en la ex Unión Soviética. Al regreso yo le pediría un comentario, pero si me permite, después de la publicidad. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Decisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando con Rocío Guijarro, gerente general de Se Dice Libertad, a propósito de esta iniciativa de la organización de, reeditar la obra, el pensamiento de Carlos Rangel, un periodista intelectual liberal, quien es autor de varios libros, uno de los más difundidos y más comentados, Del buen salvaje al buen revolucionario. Yo le dejaba una inquietud a nuestra invitada, porque seguramente lo habrá leído o lo habrá escuchado. Hay quienes hablan de un proceso de apertura económica en nuestro país, evidentemente de forma desordenada, y hemos leído algunos que comparan lo que está ocurriendo en Venezuela con lo que pasó en la ex Unión Soviética. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Bueno, no solamente lo hemos oído, sino que hemos también trabajado, analizado y hecho propuestas y alertado a la sociedad de que esto es precisamente, como tú decías, muy parecido a la Unión Soviética. Nosotros acabamos de hacer una investigación que se llama Privatización a la Rusa, precisamente para dar a conocer que lo que se está haciendo en el tema de privatizaciones o concesiones o entrega de algunas empresas que con la expropiación y la expoliación que se hizo en el país, pues estaban en la ruina. Nosotros, no sé si sabes, María Alejandra, tenemos un observatorio de derechos de propiedad que hace monitoreo, análisis permanente de todo, y tenemos la base de datos, creo que la más importante del país en cuanto a lo que fue todo el proceso de privatización y de expoliación, de expropiación y expoliación de empresas, de tierras, etcétera. Y bueno, algunas se están entregando de esa manera, pues a los amigos del gobierno, es lo que se llama en inglés el crony capitalism, que aquí sería como el capitalismo de amigos, ¿no? Donde tú le entregas a los demás. No creo en esa matriz que se ha creado de que Venezuela se está arreglando, porque si no hay Estado de Derecho, si no hay libertad económica, si no hay un marco jurídico para que los ciudadanos tengan una moneda sana, una posibilidad de emprender de verdad, con todas las de la ley, pues es imposible que haya una sociedad que se esté arreglando. Tenemos unos deterioros de los servicios básicos importantes, entonces, y la sociedad vive un proceso de inflación que es incomparable con ningún otro país. Entonces no puede ser que de eso se hable, de que un país se está arreglando. Lo que hay es,
una especie de burbuja donde amigos del gobierno pues están invirtiendo me imagino que de una manera un poco apegada a lo que el gobierno les indique, pero no, el tema de la dolarización de facto, ¿por qué se produce esa dolarización? Nosotros fuimos uno de los pioneros que propulsamos hace muchos años, trajimos al profesor Steve Hanke y a otros expertos de Ecuador y de El Salvador, precisamente para debatir, que era importante tener una moneda sana, una moneda dura, una moneda que le permitiera a la gente no solamente adquirir productos, sino ahorrar y labrar su futuro. Y pero no era de esta manera informal, porque la misma gente fue buscando, como le llamaba Hayek, el orden espontáneo. La gente sabe qué moneda tiene más valor y cuál es esa moneda que te va a permitir apoyar para tu futuro, para la educación de tus hijos, etcétera, y fue girando hacia esa moneda dura que es el dólar. Pero mientras no sea una moneda legal, una propuesta de política pública, pues esta informalidad y esta manera de ser una moneda transaccional, pues no te permite apoyar en ese sentido el ahorro que tú pudieras hacer. Entonces también se convierte en sal y agua si no hay una política pública seria que te permita la dolarización de hecho, ¿no? Entonces, vivimos como en una incertidumbre permanentemente. Ahora te pusieron un impuesto a cualquier transacción en dólares que hagas, es lo que encarece entonces más la posibilidad de usar la moneda, y cuando no hay un bolívar que no funciona porque no tiene el valor que tiene la otra. Entonces, económicamente estamos muy enredados, es mucha distorsión. Yo no soy economista, pero escucho, y a quien se dice, pues tenemos varios expertos, tenemos una herramienta que se llama el inflaciómetro, que medimos cada 15 días cómo es el comportamiento de este fenómeno tan perverso y de este impuesto tan perverso que le impone un gobierno a la sociedad. Entonces ahí nos damos cuenta que cuál es esa apertura o cuál es esa matriz de que Venezuela se está arreglando, y lo pongo entre comillas, ¿no? Entonces, es muy complicado decir eso, porque de verdad que el venezolano no tiene capacidad de ahorro, no tiene capacidad de crédito, no tiene la posibilidad de tener una moneda que le permita labrar su futuro. Entonces, ¿cómo es que Venezuela se está arreglando cuando no tienes luz, no tienes agua, no tienes gas, la energía, no hay posibilidades de mejorar eso? Entonces, no comparto esa visión, pues. Ahora, a propósito del tema que discutimos del inicio, que tiene que ver con la reedición de la obra de Carlos Rangel, él planteaba, entiendo, un Estado limitado, la promoción de la libre empresa, y no es precisamente lo que caracteriza ese capitalismo de amigotes, ¿correcto? Exactamente. Cuando tú hablas de Estado limitado, es que el Estado, el gobierno, tiene que limitarse a lo que tiene que hacer, no intervenir con políticas que impiden la libertad del individuo, la libertad de emprender, la libre empresa. Entonces, la gente cree que aquí se acabó el control de cambios, no, el control de precios, no, eso está allí, han flexibilizado los controles, pero siguen allí esos controles matizados, ¿no? Porque uno sigue en ese sentido con supervisión de la SUNDE o con fiscalizaciones de la SUNDE cada vez más a los comercios y a las empresas. Entonces no es que ¿cómo se llama? Que eso está ahí medio escondido, pero no se ha derogado los controles de precio y los controles de cambio. Entonces hay que ver ese tipo de cosas que nosotros analizamos aquí en nuestro Observatorio de Gasto Público también. Hoy precisamente tuvimos un evento sobre las zonas económicas. Pues bueno, las zonas económicas, muy bien, es una posibilidad, pero ¿cuáles son los incentivos para esas zonas económicas? Va a haber exoneración de impuestos, va a haber un marco jurídico, va a haber Estado de Derecho, va a haber respeto a los contratos, etcétera. Entonces esa es la complicación que vemos cuando hacen propuestas que aparentemente pudieran estar yendo hacia las posibilidades de una economía mejor, pero que tiene un trasfondo que no se cumple, ¿no?
Bueno, incluyendo el famoso modelo del drawback que nos han explicado, Venezuela nunca se cumplió y no queda claro si en el marco de estas zonas económicas especiales cómo va a ser el mecanismo para regresar, en teoría, los impuestos que no se van a pagar o se van a exonerar. Finalmente yo le preguntaría a nuestra invitada, ¿es posible, digamos, pensar en un pensamiento, una corriente de pensamiento liberal en Venezuela en las actuales circunstancias o no, después de más de 20 años de este modelo socialista? ¿Qué opina usted? La escuchamos. Bueno, nosotros promovemos la democracia liberal y el liberalismo como estilo de vida y forma de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para que esto exista, pues se tienen que cumplir toda una serie de parámetros que no los veo en este momento posibles, ¿no? Porque para que haya un liberalismo tiene que haber, por supuesto, como tú bien decías, Estado limitado, un sistema jurídico y justicia independiente, respeto a los derechos de propiedad, imparcialidad de los tribunales, cumplimiento legal de los contratos, restricciones regulatorias, tantas cosas que hacen falta para que de verdad pueda haber una posibilidad de una sociedad liberal como hay en otros países del mundo. Pues no lo veo. Fíjate que el libre comercio, que es una posibilidad tan importante para que los países, como decía un miembro de CEDICE, no me importa de dónde venga con tal de que sea bueno y barato. Entonces eso trae el libre comercio, donde, bueno, la regulación, tiene que haber una regulación laboral o una ley laboral que permita la generación de empleo, de que haya más inversión, de que haya posibilidad de que empresas puedan abrir, que la gente pueda tener trabajo. En este momento el desempleo en Venezuela es muy alto. Los controles, tienes que eliminar los controles, derogar, o sea, hay tantas cosas que hay que hacer que no las veo en un futuro cercano que se vayan a realizar, porque no veo voluntad política para ello. Rocío Guijarro, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos en estos minutos, gerente general de CEDICE Libertad, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, tomando como punto de partida, insisto, la iniciativa de la organización de reeditar en formato digital las obras de Carlos Rangel, incluyendo un libro tan conocido como Del buen salvaje al buen revolucionario. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y ahora venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Leandro Aristeguieta, el guardián de nuestra flora. El guardián de nuestra flora. Así será recordado el doctor Aristeguieta, destacado botánico y conservacionista venezolano, a quien debemos muchas de las áreas verdes que hoy rodean la ciudad de Caracas. Leandro Aristeguieta nació en 1923 en el estado Bolívar. Obtuvo su licenciatura en la Universidad Central de Venezuela en 1950.
Allí se interesó por el estudio de las plantas y se incorporó al recién fundado Instituto Botánico en el Jardín Botánico de Caracas. Fue docente en el Instituto Pedagógico de Caracas y en la UCB, donde obtuvo su título de doctor. El doctor Aristeguieta describió numerosas especies de plantas nuevas para la ciencia, pero su mayor interés estaba en cómo incorporar las plantas autóctonas de Venezuela como elementos ornamentales en el paisaje urbano. No en vano, fue asesor botánico del arquitecto paisajista Roberto Burle Marx en el diseño del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, mejor conocido como el Parque del Este. El doctor Aristeguieta fue también una pieza clave en la preservación de algunas áreas verdes en los alrededores de Caracas. Por ejemplo, el Bosque de la Virgen en los Guayabitos y los Morros de la Guairita. El doctor Aristeguieta recibió el Premio Nacional de Conservación en 1974, la Orden Henri Pittier y el título de doctor honoris causa de la Universidad de Carabobo. Fue presidente de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 2001 y 2003 e individuo de número hasta su fallecimiento en 2012. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. En esta parte del programa hablamos acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate el abogado Kelvin Zambrano de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, gracias a ustedes por el espacio. Pues mucho interés de conocer, doctor Zambrano, los detalles acerca de la denuncia que han publicado ustedes en redes sociales que tiene que ver con la desaparición de los activistas Jackson Ricardo Cariel García y Jackson Osvaldo Vera, detenidos en Táchira, y que aparentemente, bueno, están en paradero desconocido. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, correcto. El día lunes recibimos una llamada de los familiares de ambos activistas. Hay que recordar que ambos son activistas políticos, forman parte de partidos políticos aquí en Venezuela y han tenido una trayectoria tanto dentro del movimiento estudiantil como de los partidos de los cuales forman parte. Los familiares nos informan que fueron presentados el día domingo ante un tribunal de control en el estado Táchira y el tribunal declinó un tribunal de terrorismo debido a los tipos penales. De acuerdo a la información proporcionada por sus familiares, ellos abordaron un avión el día lunes a las 4 de la tarde, esperando que fuesen presentados ante alguno de los tribunales de terrorismo aquí en la ciudad de Caracas. Desde ese día hasta el día de hoy desconocemos dónde se encuentran. De hecho, ayer parte del equipo jurídico que los va a representar, fuimos a varios centros de reclusión que eran los centros de reclusión donde en teoría deberían de estar privados, toda vez de que ellos fueron presentados ante la Fiscalía y fueron privados por miembros de la Policía Nacional Bolivariana. De manera que deben estar en algunos, la lógica era que deberían estar en algunos de los centros de reclusión. Y ayer pues pasamos por los centros de reclusión que están bajo la custodia de la Policía Nacional Bolivariana y la información que nos proporcionaron es que no se encuentran ahí. Durante toda esta semana hemos estado anunciándonos en los diferentes tribunales con materia especial en terrorismo a efectos de saber o conocer si se va a celebrar la audiencia o no. Y hasta la fecha de hoy tampoco hemos tenido información por parte de los tribunales. De manera que esto pues no solamente constituye una privación ilegítima, sino una desaparición forzosa, de acuerdo como lo hemos denunciado a través de nuestras redes sociales y de acuerdo como lo vamos a hacer el día de mañana ante la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo. Ya hemos anunciado y denunciado la situación ante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para que pueda exhortar al gobierno nacional
a que estas personas puedan ser presentadas y puedan gozar de un debido proceso y del derecho a ser representados por sus abogados de confianza. ¿De qué se les acusa, doctor Zambrano? Mire, es que como sucede en todos los casos por motivos políticos, se sigue el mismo patrón. Siempre existen desapariciones forzosas, siempre se constituyen privaciones ilegítimas de libertad y siempre se desconoce cuáles son los delitos por los cuales se le imputan, cuáles son los hechos supuestamente por lo que se le imputa. Lo único que existe es un tuit de organismos del Estado donde le tomaron una foto y dicen que fueron privados de libertad por supuestamente tener material para ocasionar y desestabilizar las instituciones del país. Pero eso no lo sabemos, no nos consta, porque eso es un dicho por el gobierno. O sea, no sabemos si en efecto eso es así, si en efecto ese es el motivo por el cual se le está privando de libertad a estas personas, y además no ha podido comunicarse con sus familiares, que es un derecho que tienen todas las personas privadas de libertad, poder comunicarse con sus familiares y con sus abogados de confianza para poder conocer antes de la audiencia cuáles son los supuestos delitos por los cuales se le están imputando. Ahora, entiendo que tratan de vincularlos con la obtención de material explosivo, ¿es así, doctor? Bueno, eso es lo que dicen las redes sociales de algunos organismos del Estado. Esa es la única información que hasta el momento tenemos. Claro, yo quisiera preguntarle porque, claro, llama poderosamente la atención, no es la primera vez, lamentablemente, que se da este modo operandi, me refiero a la detención y desaparición de presos políticos en nuestro país. Pero ¿qué dicen las autoridades? ¿Ustedes se han acercado de pronto a los cuerpos de seguridad que hacían el traslado para tener... Sí, claro. Ayer estuvimos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en la Quebradita, donde nos informaron que ahí no estaban ellos recluidos, que desconocían incluso ese procedimiento. Nosotros le mostramos lo que aparecía en las redes sociales del mismo cuerpo de seguridad, y ellos nos indicaron que nos dirigiéramos a la sede de la Policía Nacional Bolivariana, que se encontraba en Maripere. En efecto, fuimos hasta allá y allá nos dicen que los tenían en la Yaguara. Nos dirigimos a la Yaguara, hablamos con funcionarios de la Yaguara que nos atendieron y resulta que lo confundieron con otro traslado de personas que venían de Trujillo, pero no eran ellos. Conversamos con el oficial encargado de ese centro de reclusión para ver si podíamos tener información a través de él, que se pudiese comunicar con algún funcionario de la institución que estuviese en Táchira para conocer en efecto qué era lo que estaba sucediendo, y la información que nos dio es que desconocían de ese procedimiento. Ahora, ¿quién le informó a los familiares que iban a ser trasladados a Caracas, doctor? Bueno, los familiares lograron acompañarlos, ellos lograron observar, no pudieron tener comunicación, lo único que pudieron fue obtener una nota que uno de los privados le suministró a uno de los familiares, pero no pudieron hablar. Ellos observaron cuando ellos estaban abordando el avión en el aeropuerto en San Cristóbal, y hasta ese momento ellos pudieron apreciar las condiciones en las que se encontraban. Doctor Zambrano, tenemos que hacer una pausa. Al regreso quisiera referirme a otros casos que lleva la coalición en materia de derechos humanos. Uno de ellos tiene que ver con la situación de Wilder Anderson Vázquez, quien fue condenado a 5 años de prisión por el denominado caso de los drones o magnicidio frustrado. Al regreso quisiera su comentario porque conversando con otros abogados defensores, se han referido a este expediente y a esta decisión como una infamia. Al regreso, yo le pediría un comentario. Ya venimos. Vale, gracias. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, reumatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos en Conexión 750, comenzando hasta ahora con Kelvin Zambrano, quien forma parte de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, y conoce perfectamente el caso de Wilder Anderson Vázquez, uno de los detenidos en el expediente denominado de los drones o magnicidio frustrado. Yo le pedí un comentario, doctor, porque se trata de un proceso cargado de irregularidades, por donde usted lo mire, prácticamente en el caso de todos los detenidos, muchos de ellos sin orden judicial, quienes han denunciado incluso tortura en su contra. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, yo formo parte del equipo jurídico que representa a Wilder Vázquez. De hecho, hemos presentado el caso ante instancias internacionales, de manera que las instancias internacionales puedan pronunciarse, por ejemplo, sobre la detención arbitraria de Wilder Vázquez, y solicitamos medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de Wilder, al igual que el resto de los que están privados de libertad en este caso, fueron acusados por un fiscal quien presentó un acto conclusivo promiscuo. Y le doy ese nombre porque este acto conclusivo no tiene elementos jurídicos. En el caso de Wilder, por ejemplo, lo único que existen son las órdenes de detención emanadas por el tribunal, que además fueron consignadas posteriormente, después que él fue presentado ante el tribunal. De hecho, nosotros no pudimos juramentarnos en el caso de Wilder sino hasta la etapa de la audiencia preliminar, lo que significa que se violaron sus derechos a la defensa y al debido proceso desde el primer día en el que fue privado de libertad. Los funcionarios que fueron a deponer su testimonio fueron los funcionarios que efectuaron la detención, de manera que estos funcionarios no lograron demostrar, y esta acta policial de detención no logra demostrar que en efecto Wilder haya cometido los delitos por los cuales se le acusa. Simplemente lo que se logra demostrar ahí es que fue detenido, más nada, pero no se logra demostrar en efecto si Wilder cometió estos tipos penales. Pero además, como muy bien lo refería, en el caso de todos los que estaban privados de libertad fueron víctimas de tratos crueles, degradantes e inhumanos. De hecho, nosotros lo denunciamos ante la Fiscalía General de la República y ante el tribunal en el caso de Wilder, y hasta la fecha no hemos tenido respuesta por parte de los funcionarios para que se inicie una investigación de acuerdo a lo que está establecido en la normativa, de acuerdo a lo que está establecido en la ley especial para sancionar la tortura, los tratos crueles, degradantes e inhumanos. Nosotros presentamos estas denuncias en el año 2019 y fueron ratificadas en el año 2020 y en el año 2021. Incluso ratificamos la solicitud de manera oral en una de las audiencias y la juez no nos dio respuesta, aun cuando es una obligación de todo funcionario público que cuando conoce que una persona es víctima de tortura debe ser notificado en un lapso no superior a las 48 horas a la Defensoría del Pueblo para que se inicie una investigación por los hechos denunciados. Pero es que además, doctor, nos decía un defensor de derechos humanos, abogado, quien conoce perfectamente
el caso Ali Daniels, que se da la situación, se sentencia a pena máxima a unos señalados de intento de, en un proceso donde el supuesto delito no se consumó. Yo le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Sí, en efecto, esta sentencia está condenando a unas personas por un delito que no se materializó, o por lo que significa que no se está cumpliendo con lo que está establecido en la dogmática del derecho penal, y es que solamente pueden ser condenadas aquellas personas que han cometido, que han materializado ese hecho punible. De hecho, vimos en este caso, y nos sorprende mucho, que se promovieron como elemento de convicción pruebas que no logran vincular esa prueba o esa evidencia con el delito. O sea, todo delito debe ser comprobado a través de un elemento probatorio, y ninguno de los elementos probatorios nos permite dirigir que esas personas cometieron ese delito. De manera que esta sentencia, tanto el acto conclusivo como la sentencia, está plagada de irregularidades desde cualquier punto de vista que nosotros lo podamos analizar. Sobre los casos de tortura, doctor, ustedes han documentado desde la coalición lo que está ocurriendo con este delito, por cierto, que forma parte del expediente sobre Venezuela de la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sí, nosotros hemos presentado acciones propiamente ante el Comité contra la Tortura. Explico un poco en qué consiste esto. El Estado venezolano es de los pocos estados del continente que ha firmado y ratificado casi todos los tratados en materia de derechos humanos. Entre esos, la Convención contra la Tortura, que forma parte del sistema convencional de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. Este comité está constituido y tiene como propósito supervisar que los estados partes, es decir, los estados que han firmado y ratificado esta convención, cumplan con las obligaciones que están ahí plasmadas. Entre esas, las de prevenir y sancionar aquellos hechos que son denunciados cuando una persona es víctima de tortura. Nosotros hemos llevado casos, por ejemplo, como el caso del capitán Juan Carlos Caguaripano, que ya ha sido procesado por este comité. El comité en este momento está estudiando el fondo del asunto. Ya fue admitida la denuncia el año pasado y hace poco nos llegó la notificación de que se está estudiando el fondo del asunto a efectos de que el comité se pueda pronunciar sobre si en efecto existen, el Estado venezolano ha violado el derecho a la integridad física, psíquica y moral, en este caso del capitán Juan Carlos Caguaripano. Y lo mismo hemos hecho con todos los casos que llevamos en la coalición. Hemos presentado varios casos, estamos a la espera de que el comité se pronuncie sobre la admisibilidad para que pueda estudiar el fondo. Para nosotros es importante tener estas decisiones, porque estas decisiones son unas decisiones que son como especies de sentencias, y estas decisiones nos sirven a nosotros para poder seguir documentando que en Venezuela se comete tortura, y esto poder llevarlo a otras instancias como la Corte Penal. Es que además hay un caso emblemático que fue denunciado por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, y me refiero a la situación de Mirlendis Carolina Benítez. Ella, entró, o digamos fue detenida, pero más tarde presentada en silla de ruedas, producto aparentemente de las torturas de las que fue objeto. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, doctor, aunque sé que no es su caso, pero entiendo conoce los detalles de esta situación. Lo escuchamos. Bueno, de los objetos y de los que sigue siendo objeto, porque nosotros debemos recordar que en el caso de esta ciudadana, no solamente fue sometida a las torturas más crueles e inhumanas que podemos imaginarnos por parte de funcionarios de la DGCIN, sino que también cuando ella llegó al centro de reclusión donde está privada de libertad, que es el INOF, también fue sometida a tratos que degradaron su dignidad humana. El trato por parte de la directora, por parte de muchas privadas de libertad, quien ha estado vinculado a este caso y habla con ella se da cuenta que tiene un cuadro de depresión producto de los tratos a los cuales ha sido sometido, porque no solamente fueron productos de la tortura, sino el deterioro físico
el cual ha sufrido debido a los tratos inhumanos a los que ha sido sometida y a la falta de atención médica adecuada, que es también otro de los patrones de tortura que nosotros hemos evidenciado, de acuerdo a nuestra investigación en la coalición, que la falta de atención médica adecuada se ha convertido en un patrón también para causar un daño a la estabilidad física y psicológica de las personas que están privadas de libertad por motivos políticos. No, nos han dicho otros abogados que efectivamente esto constituye, me refiero a este expediente, constituye prueba suficiente para elevarlo a la Corte Penal Internacional. Por lo que usted nos ha dicho, concuerda con esta opinión, ¿correcto, doctor? Sí, lo que yo creo también es que debemos ser bastante responsables en el tema de elevar casos a la Corte Penal Internacional. Acuérdense que se debe demostrar en efecto que el Estado venezolano ha incumplido con su obligación primaria, que es la de investigar y la de sancionar. Eso es bien importante documentarlo, por eso es fundamental que siempre se lleven a cabo las denuncias. Yo creo que deberíamos estudiar caso por caso de todas las personas que están imputadas para ver si se cumplen con los requisitos de admisibilidad que están plasmados en el Estatuto de Roma. Nosotros de la coalición hemos dicho de manera muy responsable que antes de llevar los casos a la Corte Penal Internacional se deben estudiar, documentar antes de que podamos incurrir quizás en una inadmisibilidad, porque entonces estaríamos sembrando una esperanza en la gente que después no va a ser cumplida. Y con esto debemos tener muchísimo cuidado, porque incluso se ha presentado el tema de la Corte Penal como la solución para la crisis venezolana, cuando eso también es falso, cuando esto es una instancia de carácter eminentemente jurídico y no de carácter político. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos estudiar aquí? Primero, observar si en efecto se están cometiendo algunos de los delitos que está tipificado en el Estatuto de Roma. En efecto, en este caso se cumplen con varios de ellos, como lo son las detenciones arbitrarias, como lo son la tortura, como lo son la persecución por motivos políticos. En segundo lugar, debemos observar si en efecto han sido denunciados ante las instancias nacionales y apreciar si las instancias internacionales han iniciado investigación o han sancionado a alguna de las personas. Como en este caso no ha sucedido, ya se cumplen con dos requisitos de admisibilidad. Sin embargo, hay que documentar muy bien estos casos para poder entonces llevarlo posteriormente ante la Corte Penal. Pero ¿cuál es nuestra sugerencia? De acuerdo a uno de los artículos del estatuto, el estatuto es bien claro al decir que van a tomar como un hecho veraz cuando existan decisiones y organismos internacionales del sistema de protección universal, es decir, de Naciones Unidas. Por eso para nosotros es bien importante llevar los casos primero ante el Comité contra la Tortura, lograr obtener una decisión del Comité contra la Tortura y posteriormente evaluar si va a ser si es necesario presentar el caso ante la Corte ante la Corte Penal internacional. Esto a efectos de poder cumplir con los requisitos de admisibilidad y lograr documentar el caso de una manera tal que la Corte pueda pronunciarse favorablemente a favor de las víctimas. Por la gravedad de los hechos, doctor, aunque es un proceso que está en primera instancia, ¿puede haber pruebas suficientes para elevar esto a instancias internacionales o hay que esperar que esto llegue hasta el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Qué puede compartir con nosotros? No, con el simple hecho de que, por ejemplo, después de haber denunciado los casos, la instancia, ni siquiera las instancias pertinentes han iniciado una investigación ya después de 3, 4 años, ya esto es un elemento que puede ayudar para la argumentación de los casos que puedan ser presentados ante la Corte Penal Internacional. Sin embargo, nosotros siempre hemos insistido que se deben hacer dos trabajos: el trabajo de la documentación desde el punto de vista jurídico y el trabajo de la documentación desde el punto de vista del testimonio de las víctimas, a efecto de que esto podamos llevar un caso lo suficientemente fuerte y creíble para que pueda tener éxito en la Corte Penal Internacional. Recuerden que además son varias etapas. Ahorita nosotros seguimos en la etapa de estudio en relación a la Corte Penal y se están preguntando, son por casos muy específicos, ¿no? Si en esos casos sobre los cuales la Corte Penal Internacional, es decir, en este caso la Fiscalía está preguntando, el Estado se aboca, investiga y sanciona a los responsables, pues bueno, va a ser difícil que podamos tener una sentencia
favorable ante la Corte Penal Internacional. Finalmente, claro, recordando porque todo esto, ellos estarían tratando de cumplir con el principio de complementariedad, ¿no? Que es un principio rector del derecho penal internacional, donde el Estado es el principal responsable para investigar y sancionar antes de ellos poder conocer los casos. Claro, la idea, entiendo, es demostrar que el Estado no tiene la capacidad o la intención de investigar en estos casos, ¿correcto? Es así, es correcto. De hecho, en estos casos, por ejemplo, los que llevamos nosotros desde la coalición, se evidencia perfectamente que el Estado no ha tenido la intención de iniciar las investigaciones y de sancionar. Y por eso para nosotros, vuelvo y repito, nosotros antes de acudir a la Corte Penal hemos acudido al Comité contra la Tortura, que se convierte en un órgano vinculante en este caso de la Corte para una mejor apreciación, documentación y admisibilidad de los casos que puedan ser presentados, porque recordemos que el Comité contra la Tortura es un órgano cuasi judicial que emite una especie de sentencia, o sea, donde está condenando al Estado y está exhortando al Estado a que investigue, a que sancione y a que repare los daños que se han ocasionado a las víctimas, porque eso también es muy importante. Hace poco se sancionó una ley donde se crea una comisión especial para reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, y hasta el día de hoy desconocemos quiénes son los funcionarios que constituyen esa comisión y no se ha convocado a la primera víctima para por lo menos efectuar las reparaciones a las que hace mención el Comité contra la Tortura. Finalmente, doctor, que ustedes también llevan el caso de varios dirigentes de bandera roja, y yo le pedí un comentario porque nos han dicho que esta situación encuadra en uno de los delitos que investiga la Corte, que tiene que ver con la persecución por razones políticas. ¿Qué puede compartir con nosotros? Sí, correcto. Si nosotros analizamos la acusación que se realizó en la audiencia de presentación, podemos apreciar con claridad que las personas que están privadas de libertad hoy en día están siendo perseguidas y están siendo privadas de libertad por su condición de activistas sociales y de activistas sindicales. No solamente hay miembros de bandera roja, debemos recordar que en este caso hay activistas sociales, hay activistas en materia de derechos humanos, como es el caso de Gabriel Blanco, hay activistas sindicales, como es el caso de Negrín, que no solamente se evidencia un patrón de persecución en contra de activistas políticos, sino también en contra de activistas sociales y activistas en materia de derechos humanos. En este momento estamos esperando que transcurran los lapsos de los 45 días para poder conocer el acto conclusivo que debe ser presentado por el fiscal del Ministerio Público. Hemos denunciado este caso también a instancias internacionales y hemos alertado ante la opinión pública que este es un nuevo patrón de persecución, porque no solamente son los que están privados de libertad, sino que otros dirigentes vinculados a los grupos de los cuales pertenecían estas personas que están privadas de libertad han sido perseguidas, como es el caso del dirigente sindical Carlos Salazar, que forma parte de la coalición sindical, quien ha sido víctima de persecución por parte de funcionarios del Estado. Y en muchos casos sin orden judicial, ¿correcto, doctor? Bueno, mire, aquí hay tres patrones bien claros. El primero es que ninguno de estos casos, ninguna de estas personas han sido privadas de libertad de acuerdo a los dos supuestos que están establecidos en la Constitución y en la ley. Y es que una persona solamente puede ser privada de su libertad si existe una orden judicial emanada por un tribunal de control solicitada por un funcionario del Ministerio Público debidamente motivado. Y en segundo lugar, si son sorprendidos cometiendo un hecho punible. Ninguno de estos dos supuestos se ha cumplido en ninguno de los casos, de manera que de acuerdo a nuestra Constitución se convierte en una privación ilegítima o en una detención arbitraria de acuerdo al criterio del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. Doctor Kelvin Zambrano, un millón de gracias por atendernos. Vale, gracias a ustedes. Gracias. Mi coalición por los derechos humanos y la democracia, ofreciendo detalles acerca de varios casos de violación de derechos humanos en nuestro país, incluyendo la desaparición de los activistas Jackson Ricardo Cariel García y Jackson Osvaldo Vera, quienes aparentemente fueron detenidos en Táchira y están ahora mismo en paradero desconocido
luego que las autoridades emprendieran viaje o traslado hasta la ciudad de Caracas, según la información que tenían sus familiares. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes Taras de Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willis Tarcaya, en la producción J. Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.